Pero cuando tú en tu casa no tienes casi ni para comer, no celebra ni el cumpleaños. con lo mínimo. O te vas a ir a cine. ¿Qué pasa si tú no pagas impuestos? O puedes ir incluso a la cárcel. Por eso la palabra es impuesto. No es algo voluntario, una forma de recaudación violenta. ¿Qué es lo que sí entienden muy bien los políticos? Al Estado nunca le va a dejar de llegar dinero. Así que pueden gastar todo lo que quieran. Si usted en su casa no le alcanza la plata, usted tiene que tomar decisiones. ¿Qué es lo primero a lo que le va a dar prioridad? Lo que es básico para vivir. Y eso lo entiende todo el mundo. Hola, bienvenidos a este episodio número 6 del podcast de Ángel, Lady y Mía. Bueno, ya vamos en una buena cantidad de episodios, ¿no? No esperábamos que fuéramos a lograr como esa estabilidad de la rutina, ¿no? Sí. Porque ya se volvió parte de la rutina, creo yo. Sí, ya hace parte de nuestras actividades de la semana y la verdad muy agradecida con todos los que han visto los videos, han visto los shorts, nos han seguido por las diferentes páginas. De vistas en un short. Que parecía imposible, pero realmente, bueno, creemos que estamos haciendo las cosas bien y mejorando cada día. Es un aprendizaje. Cuando lleguemos al programa 100 hacemos fiesta. Dentro de 94 programas. Sí. Bueno, hoy tenemos varios temas chéveres. Yo, pues, creo que lo mejor es que dediquemos en cada podcast un espacio para hacerle seguimiento a las políticas y al trabajo en el gobierno de Javier Milei. Este personaje, o sea, no es para menos, porque las cosas que hace, pues primero son muy polémicas y segundo, pues me parece que están muy bien justificadas y muy bien argumentadas, y hasta el momento, no sabemos más adelante, pero hasta el momento ha cumplido cada cosa que ha prometido, que ha dicho, y se ha mantenido en esos principios. Que normalmente no pasan en los políticos, ¿no? Es muy raro. Después de que cuando están en campaña prometen el cielo y la tierra, pero después de que llegan, realmente lo que cumplen es muy poco. Se cumplen a ellos mismos para sí, su propio beneficio, sí. Y más cuando con la mayoría de políticos se suele utilizar frases como, por ejemplo, que la política es dinámica. Sí, en el contexto de que una vez un político está en un bando apoyando a unos, otro día está en otro apoyando a otros y en contra de los primeros, y así. Y eso lo único que demuestra es la corrupción que hay detrás, los intereses independientes de cualquier cosa que tenga que ver con la población, con el pueblo. Además que él ha generado, digamos, cierta inquietud en los otros países para los que son políticos, ¿no? Yo siento que hay cierto como temor entre los políticos actuales de Latinoamérica, y es que les da temor que en esos otros países, por ejemplo como el nuestro, aparezca un personaje como él, sí, y que para las próximas elecciones pueda restarle fuerza. Claro, por eso llaman tanto a Milei como a Bukele, del que hablamos también, sí, lo llaman como un faro. Sí, son un faro. ¿Por qué? Porque entonces ya todos los países empiezan a ver ese ejemplo, empiezan a ver cómo van funcionando sus políticas, las de Bukele, que ya han funcionado, las de Milei, que esperemos que funcionen. Tienen que funcionar en este año, si no le va a ir muy mal después. Pero ahora, volviendo a su país, ha tenido que encargarse ya de cerca de unos problemas que había tenido con la ley que en el Congreso de los Diputados le habían tumbado, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues resulta que los diputados, ¿sí?, ordenados por los gobernadores de sus provincias, empezaron a desguazar, así le llama él, desguazar la ley que él había puesto en el Congreso. Es decir, a sacarle cosas, esto no sirve. Okay. Este artículo no, mejor así, eso, y empezaron a hacerle tantos cambios que ya perdía la forma y el objetivo que quería lograr Javier Milei con esto. Javier Milei, cuando lleva esta ley al Congreso, él dice: nosotros no negociamos el norte, ¿sí? Podemos hacerle mejoras a la forma, por ejemplo, algunos hablaban de la praxis, ¿no? Que es que esto hay que decirlo en estos términos para que no vaya a tener
problemas con esta otra ley, o listo. O de pronto mejorar alguna propuesta, pero que vaya encaminada a ese mismo objetivo. Exacto, a ese mismo norte. No hacer cambios sustanciales, porque es que el camino, Javier, lo tiene muy claro. Sí. ¿Sí? Él lo tiene muy claro. Así que hacer cambios a una ley que modifique ese destino a donde él quiere llevar la Argentina, pues no está en negociación. Y él dice así es, en esas palabras sencillas: la gente votó por este cambio. Claro. O sea, y es que La gente lo está esperando. es que es lógico. Aunque hay algunos que todavía están en contra, pero pues igual hay, la mayoría, pues para eso es democracia, ¿no? La mayoría y quien dio ese voto de confianza lo está esperando. Y yo creo que hasta los que están igual manera en oposición, que todavía desconfían de él, yo creo que igual también esperan algo. O sea, porque es que el país está en crisis, no es un secreto ni para los que están en oposición ni para los que están a favor. Entonces yo imagino que estas personas igual esperan algo y si las cosas empiezan a funcionar, van a empezar a confiar en su líder. Sí, eso de la ciudadanía que está todavía incrédula. Pero hay un sector, que es el sector político, que habían hecho un acuerdo con él. Sí. ¿Y qué acuerdo? Porque no es un típico acuerdo del que sabemos que pasa en cualquier escenario político de cualquier país, que es: deme mi parte y yo le apruebo. No, no era ese tipo de acuerdo. El acuerdo que Milei hace con ellos consiste en que varios ajustes fiscales, es decir, restricciones de presupuesto, no gastar tanto y demás, que Argentina necesita hacer para lograr salir de la crisis, los iba a asumir mayormente él. Y también el costo político que eso representa. Es decir, que a quien le iban a apuntar absolutamente todo era a él, ¿sí? A Milei. ¿Por qué? Porque los gobernadores que quisieran apoyar la ley iban a apoyarlo también a él, tanto en la votación como en algunos ajustes también que iban a hacer cada uno en sus provincias. Sí. Ese era el acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que allá en Argentina, pues es un estado federal, quiere decir que a diferencia de Colombia, por ejemplo, que está dividido en departamentos, allá está dividido en provincias, y las provincias son como departamentos, pero más grandes, lo que quiere decir que las provincias tienen mayor autonomía, es decir, pueden manejar su propia fuerza policial, tienen una constitución provincial, manejan directamente temas como la educación, ¿sí? Hay varias cosas que no dependen del gobierno Estado nacional, sino de las provincias. Y por eso también tienen unas fuentes de financiación propias que las hacen un poco independientes del Estado en cierto sentido, ¿sí? En cambio, en un país como nosotros, como el de nosotros, los departamentos dependen mucho del funcionamiento, de todo, dependen mucho del Estado. Entonces, hay unos recursos que por ley el gobierno nacional debe entregárselos a las provincias, ¿sí? Normal. Y esos, pues Milei los sigue entregando. Pero hay otros recursos que ya son como a decisión del presidente según los objetivos de su gobierno y lo que pueda acordar con los gobernadores. algo así como acá de pronto que los representantes de departamentos o ciudades van y consiguen recursos para ciertos proyectos y el gobierno decide si los da o no, o si los reparte para esta región o para la otra. Exacto. Algo así. Hay unos recursos, así como tú dices, pero que estaban funcionando ya de manera tradicional, como ya fijos, en lo que se invertían eran fijos, como por ejemplo un subsidio al transporte en las provincias, ¿sí? Entre otros dineros más que también mandaba el Estado a las provincias. Entonces, el acuerdo es: no les doy duro en retirar algunas de estas ayudas o la cantidad de las ayudas que doy, y yo hago los mayores ajustes que hay que hacer en el país, y ustedes apoyan esta ley porque con esta ley la ley se llamaba así, bases, ¿sí? Que son las bases para el proyecto económico de Javier Milei en la Argentina. Pero ¿qué pasó? Pues por el problema de la corrupción, de la costumbre que tienen en todos lados la política, Sí. de buscar el beneficio propio,
pues empezaron a ir creyendo que podían chantajear a Javier Milei. Sí, de decir, vamos a boicotearle la ley y a ver qué nos da. Hasta que suelte, mejor Ajá, dicho. hasta que suelte plata, porque nosotros necesitamos plata para nosotros. Pues se encontraron con un Javier Milei que dijo, no, yo no negocio la ley. Sí, no la negocio. Entonces, ¿qué pasó? Pues la ley empezaron a desguazarla y ¿qué hizo Javier Milei? La retiró. Sí, la retiró. Y ya, entonces, claro, cuando pasa eso, los diputados y sus gobernadores empezaron ya a decir, no, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? Él necesita gobernabilidad, necesita trabajar de la mano con nosotros. Nosotros estábamos haciendo propuestas constructivas. O Claro, sea, empezaron a tratar de voltear la página. hubo uno hasta que lloró en una entrevista. Lloró. Imagínate, o sea, hasta ese ridículo llegan. Y era uno de los que estaba apoyando. Sí, porque obviamente está la oposición, sí, los kirchneristas que desde el principio se han mantenido en contra a todo lo que Sí, diga Javier claro. Milei. Pero había un sector que había llegado incluso Con él. a sus cargos, a sus puestos como diputado, habían ganado elecciones llevando las banderas de Javier Milei, ¿sí? Diciendo que eran de ese mismo equipo o afines a esas mismas ideas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en las elecciones que eso les daba votos porque mucha gente estaba a favor de Javier Milei. Claro, y lo hicieron por un interés de llegar al puesto, más no por ese mismo interés que tenía Javier Milei y todo su equipo más cercano. Y la gente no lo sabía, pero entonces ahí lo supo. Entonces, ¿qué hizo Javier Milei? Pues tomó la lista pública, que normalmente en todos los congresos las votaciones pues son Sí. públicas, de quiénes habían votado a favor y quiénes en contra, y la puso en un tuit. ¿Qué pasa? Que es que el Twitter, bueno, el ex, el X, ya es difícil llamarlo así. el X de Javier Milei es muy polémico, tiene muchísima audiencia. Sí, él puede hacer una publicación y fácilmente puede llegar a las 7 millones de impresiones rápido, En un momentico. en un momento. Entonces, él publica esta lista de votaciones de quiénes a favor y quiénes en contra, es decir, los expone. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a decir, no, nos está escrachando, que es como decir, está poniéndonos en un blanco público para que de pronto no podamos ni andar tranquilos en la calle porque la gente nos va a hacer algo. Como quien dice, los puso en riesgo. Sí, que Cuando pues realmente eso es información pública. Todos tenemos derecho a saber quién votó, quién sí apoyó, quién no apoyó. Lo que pasa es que en el lugar donde él lo expone, pues ahí sí ya llama más la atención. Sí, llama más la atención. O sea, ya todo el mundo empieza a hablar del tema. Y empieza, pues obviamente, digamos, a bajarse la popularidad de quienes no apoyaron, me imagino yo. Entonces, esa es como la preocupación de ellos. Más que de verdad si los exponen o no, es la preocupación de que la información le llegó a tanta gente que la gente empezó, pues ¿cómo así? O sea, ¿por qué no van a apoyar algo que es para el beneficio de todos los argentinos? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí era una jugada maestra de Javier Milei. Porque de primero uno puede pensar que es una derrota. ¿Sí? Y de hecho, ellos cuando le preguntaron dijeron, no, eso no es una derrota, pero uno queda con la duda. Claro. Pero al ver cómo avanzan las cosas, yo estoy entendiendo esa estrategia de esta manera. El primero quiso avanzar por las buenas. Hablando. Con el Congreso. ¿Sí? Tratando de trabajar unidos. Como debe ser. ¿Sí? Los poderes, el ejecutivo y el legislativo trabajan de la mano mientras el judicial está vigilando todo, ¿cierto? Entonces, el primero va por las buenas, presenta el proyecto, pero obviamente él tenía un plan B porque sabía que una de las posibilidades era eso. Pasar. Él dice que él trabaja mucho de esa manera, o sea, cada que va a tomar una decisión, lo ve como un árbol, o sea, en ramas. Ok, si hago esto, puede pasar esto o esto, y arma los planes según cómo pasa. O sea, siempre va un paso adelante. Como las películas de Marvel. ¿Cómo? Sí, pues, si tomaron esta decisión, entonces en esta vida vivió esto. Bueno, como las teorías del viaje en el tiempo, sí, como que se va ramificando y como Loki, por ejemplo. Eso, sí. Eso no sé mucho, pero por ahí entiendo. Pero te la viste toda también conmigo, esta especie de Loki. Bueno, entonces,
Él toma las decisiones así y pues ahí se notó que tenía un plan B. ¿Y cuál era ese plan B? Pues el primer paso del plan B era exponerlos, que ya lo hizo. ¿Sí? Y surgió efecto porque de una vez todos empezaron a pelear y que, ay, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Que yo lo que estaba haciendo era apoyar. Él tiene que entender que tiene que trabajar con nosotros. Sí. ¿Qué tal? Listo. ¿Cuál fue el segundo paso? Retirar de manera inmediata los recursos que enviaba a las provincias. Sí, los recursos de los que hablamos que eran los opcionales o que eran a decisión del presidente. Los de ley, pues le toca. No, él no puede hacer eso porque no pueden cumplir la ley. Entonces, el segundo paso es retirar esos recursos de manera inmediata. ¿Y qué pasa entonces? Resulta que en una provincia, el pasaje del bus, vamos a poner una cifra de ejemplo simplemente para poder hacernos la idea. Si costaba 1,000 pesos el pasaje de bus, ¿sí? Con el subsidio que daba, póngale que en 100 pesos, ¿sí? Era un subsidio grande o importante que se juntaba con un subsidio que también la provincia aplicaba al pasaje. Eso pues es un cambio grande y más en un país que está en una crisis, que el dinero está cada vez costando menos, que la gente está mirando cómo ahorras en dólares y no el dólar oficial, sino el dólar debajo del colchón, ¿sí? O en el mercado negro. O los que pueden ahorran por fuera del país. Sí. Así que estos cambios así drásticos afectan mucho a la población. Entonces, ¿cuál es esa estrategia? Quita el dinero, ponen un problema a los gobernadores, porque finalmente los responsables de eso son los gobernadores. Eso es una ayuda que el gobierno estaba dando, ¿sí? Mas no es la obligación del gobierno. Entonces, ¿qué automáticamente hacen los gobernadores? Pues tratar de culpar a Milei. Señalarlo. Por culpa de él, su pasaje va a subir. Tienen que pagar más. Exacto, que cómo va a hacer eso, que no sé qué. Entonces, ahí viene el tercer paso de Milei. Entonces, lo que hace es empezar a seguir exponiendo, en este caso, a los gobernadores. Entonces, uno de los gobernadores, que era el que más estaba como peleando por el tema, dice, es que nos quitaron 20,000 millones de pesos, creo que era la cifra. El gobernador dice, nos quitaron 20,000 millones de pesos y eso lo necesitamos para el subsidio. La gente ahora va a pagar el pasaje a tanto, va a pagar esto. Preocupado por la gente. Sí. ¿Qué hace Milei? O pues su equipo dice, venga, pero este gobernador que se está quejando por 20,000 millones de pesos, también invierte 21,000 millones de pesos en publicidad en los medios. Cosa que desde el primer día Javier dijo, no va a haber pauta en los medios de mi gobierno. ¿Sí? Y la quitó toda. O sea, no le dio contratos de publicidad a nadie. ¿Sí? Él se comunica, él hace una transmisión en Facebook, en YouTube, sube un video y llega mucha más gente de lo que puede llegar. Los medios hablan todo el tiempo y de manera gratis de él. ¿Por qué? Pues porque la gente lo quiere escuchar. Claro, sí. Bueno, pues eso pasa con Milei, no pasa con el resto de políticos. Entonces, los gobernadores que tienen sus propios intereses, solo políticos, no en la población, pues destinan una gran parte del presupuesto en hacerse publicidad, en pagarle a los medios para que los medios hablen bien de él. Hablen bonito, ¿sí? Hablen lo mejor. Ajá, le mandan una noticia, cuenten esto de que en este gobierno logramos hacer. Entonces, este gobernador queda expuesto y Javier dice, si está gastando 21,000 millones en publicidad, pues quite esa plata de su presupuesto de publicidad y póngala en transporte. Sí, y le alcanza perfectamente, porque está gastando antes un poquito más. Exacto, no le está diciendo, quite este dinero de los comedores para los niños sí. Y mándela al transporte. No, le está diciendo, quite esa plata de la publicidad que usted no necesita hacerse publicidad. Claro. El país está en crisis. Sí. O sea, y si está uno haciendo las cosas bien, naturalmente los medios y la gente va a hablar. La lógica de Javier Milei me parece muy, muy clara. Él dice, si usted en su casa tiene un problema económico, no le alcanza la plata, usted tiene que tomar decisiones, ¿sí? ¿Y usted qué es lo primero a lo que le va a dar prioridad? Pues a lo que es básico para vivir. Por ejemplo, el alimento, si uno paga arriendo, el arriendo. Exacto. Y eso es lo básico. Sí, alimento para que pues no se muera de hambre la familia.
el arriendo para que no los vayan a dejar en la calle. Los servicios ¿sí? para no endeudarse uno con ellos. Los servicios porque necesitamos agua, necesitamos el gas para cocinar, ¿sí? Y la luz obviamente para muchas cosas que digamos que sin luz se puede vivir, pero digamos que es uno de los servicios fundamentales, elementales que ya nuestra sociedad hoy en día necesita. Entonces, en una situación de crisis, en una casa, en un hogar, pues no, por ejemplo nosotros tenemos que tomar decisiones y decir, no vamos a invertir en esto, eso será más adelante, aunque sí sea importante, aunque sí lo querramos, pero en este momento no es la prioridad. Sí, no nos vamos a morir si no podemos comprar una silla, por ejemplo. Exacto. Y nosotros lo entendemos, ¿sí? Yo puedo querer otra camisa, pero si estamos en un momento en el que yo no puedo, o sea, yo necesito ese dinero mejor para invertirlo en alimentación, pues yo tengo que entender que mi camisa va a tener que esperar. Claro. Aunque sea algo importante, aunque la que tenga esté rota, ¿sí? Yo tengo que tener prioridades y eso lo entiende todo el mundo. Tú le dices eso a cualquier hogar todo el mundo y lo van a entender. En un país pasa lo mismo, ¿sí? Hay muchas cosas en las que los gobiernos invierten. Y sí, por ejemplo, hablemos de lo que se llama el pan y circo, ¿sí? Que hay que un evento, que una fiesta, que el concierto, que esto. Pero eso finalmente, cuando tú estás en una crisis, no puede ser la prioridad por encima de la alimentación, por encima de la vivienda, por encima del bienestar, la seguridad de los ciudadanos. Y lo ideal es que los políticos tomen esos recursos que usan para cosas secundarias y lo inviertan solamente en lo prioritario. ¿Sí? Para impulsar a que la economía siga creciendo. Exacto. Eso es una parte. La segunda parte es empezar a gastar menos de lo que ingresa al gobierno, que en una casa también se entiende perfectamente. Tú se lo explicas a cualquiera y dices, sí, yo no puedo, si yo me gano 2 millones, yo no me puedo gastar 3, ¿sí? Porque se va a empezar a endeudar y al final pues le va a ir muy mal. En un gobierno pasa lo mismo, pero es que los políticos ahí no lo aplican, ¿sí? Y hay algo muy interesante, y Javier ahí lo explica, y es que ese ha sido el éxito de su gobierno, ¿sabes? De su campaña y de su gobierno. La forma como explica sus ideas. Que las ideas en temas económicos son muy complejas de explicar, pero él usa un lenguaje muy sencillo. Entonces, por ejemplo, él dice que Friedman da el ejemplo o explica las formas de gastar el dinero. Tú puedes gastar tu dinero en ti mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo haces eso? Pues tú tratas de hacerlo de la forma más eficiente posible. Buscas el mayor beneficio, ¿sí? Moderando la inversión. ¿Sí? Si tú te vas a comprar un carro con tu plata, entonces tú lo que haces es intentar buscar el mejor carro posible en el presupuesto que se le ajuste. En el presupuesto que se ajuste. Nosotros ahorita estamos buscando casa, ¿verdad? Porque queremos comprar. Y pues tenemos un presupuesto, hay un crédito y todo, pero ese presupuesto tiene un límite. Tiene un tope, no nos podemos pasar de ahí porque no nos podemos pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando la mejor vivienda posible, pero que no se pase ese tope. ¿Sí? No podemos irnos por una que valga 2 o 3 veces más de lo que nosotros tenemos presupuestado, porque primero no vamos a tener ni cómo pagarlo. Sí. Y si consiguiéramos un crédito, nos veríamos en grandes problemas para pagar ese crédito. Entonces son cosas lógicas. Entonces, la primera manera es tú gastar tu dinero en ti misma y donde tú maximizas el beneficio. Pero también puede estar que tú gastes tu dinero en otros. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pues el mejor ejemplo es, que él lo da, es un regalo. Cuando tú vas a dar un regalo, tú buscas que con la menor cantidad de inversión quedes bien, ¿cierto? Sí. A no ser que sea una persona que sea más especial que lo común, ¿sí? Ahí sí tú botas la casa por la ventana y das un regalo mucho mayor al que tú le darías a una persona más, y de igual manera normal. Se pone un límite, o sea, aunque sea de pronto más especial que lo que normalmente de pronto uno da, de todas maneras uno se pone un límite también. Es decir, si yo le voy a dar un regalo a un amigo, no me voy a poner el mismo límite que me pongo si yo voy a buscar un regalo para ti. Es normal. O lo que hablamos del primer ejemplo, de cuando uno invierte el dinero de uno en uno mismo. Cuando uno invierte el dinero de uno en otro, uno
busca ahorrarse lo máximo posible, pero quedar bien, Claro. ¿cierto? La tercera forma de usar el dinero es el de otros en ti, ¿sí? Y el ejemplo que él da es cuando, por ejemplo, tú viajas a nombre de la empresa donde trabajas, que Ujú. todos los gastos van por parte de la empresa. Tú simplemente tienes que pasar las facturas y ellos te pagan, ¿sí? Que el avión, que el hotel, que eso. Entonces tú si fueras con tu dinero a trabajar para la empresa, pues tú también buscas ahorrar. Pero cuando es la empresa la que está pagando, tú no escatimas. Sabes que no puedes exagerar Sí, y gastar en un hotel muchísimo más costoso de lo que tú sabes que ellos podrían pagar, pero tampoco te vas a ir al más económico, que es claro. muy probablemente el que uno elegiría si es con plata de uno que uno va a trabajar Sí, o para sea, algo. como entre el rango que ellos ofrecen, pues uno busca lo mejor, porque pues finalmente no es dinero que se le va a ver reflejado a uno. Ujú. O si es que si te dan 100 para el hotel, pues tú no vas a buscar uno de 20, porque pues tampoco es que te vayan a dar el 80 entonces a tu cuenta. Exacto. Entonces, esa es la tercera manera. Y la cuarta manera es cuando gastas el dinero de otros en otros, ¿sí? Si tú vas a hacer una inversión para ti misma, tú le prestas la mayor atención a que eso se desarrolle bien, como lo dijimos al principio. Pero cuando tú vas a usar el dinero de otros en otros, ni cuidas el dinero de quien lo estás tomando, ni te importa cómo finalmente Llega a otra persona. llega a la otra persona, cómo llega esa inversión, cómo llega esa carretera, cómo llega ese hospital. Hágalo con lo menos, es más, y deme esa tajada para mí. Así funciona la política tristemente. Así que él precisamente dice que el problema de la política es la fatal arrogancia, ¿sí? Que Hayek lo llama la fatal arrogancia. ¿Qué es la fatal arrogancia? Que el político empieza a creer que él puede solucionar todo, ¿sí? Se las cree, ¿sí? No es, eso en parte sabe que tienen que engañar al pueblo para poder llegar al poder, pero en parte también se cree en su discurso de que ellos en el poder son la solución para todo, ¿sí? De que el Estado puede solucionar todo, simplemente yo necesito es recaudar toda la plata que pueda y yo les soluciono la vida a los demás. Eso no funciona, ¿sí? Para que eso funcione, el Estado tendría que ser como Dios, Claro. saber qué pasa en todos lados, si hay una injusticia enseguida actuar, si hay Ujú. alguien sufriendo hambre enseguida darle. No puede, el Estado no puede llegar a eso. Para poder llegar a eso tendría que invertir recursos ilimitados en tener, mejor dicho, controlado todo su país y eso es imposible, ¿sí? Porque los recursos no son ilimitados. Entonces, en este siguiente paso de la estrategia de Milei, lo que hizo fue poner en evidencia a los políticos que el dinero del que las provincias tienen control no lo están utilizando en lo que deberían utilizarlo, ¿sí? Lo están malgastando en otras cosas, ¿sí? Como incluso conciertos y demás. Que la gente dice, no, pero es que la cultura es importante. Sí, la cultura es importante. Pero cuando tú en tu casa no tienes casi ni para comer, No celebra ni el cumpleaños. no, con lo Sí, mínimo. O te exacto. vas a ir a cine No, cuando no tienes casi ni para comer, ¿sí? Cuando no sabes ni qué vas a comer mañana, vas a ir a gastarte la plata en boletas de cine y crispetas que son carísimas. acomoda Obviamente uno no, su sala, se pone una película en la sala, hace sus ¿sí? crispeticas, o sea, trata uno de ahorrar lo posible porque pues lo hemos vivido y bueno, la persona que es disciplinada, que es organizada, trata de hacer eso. Pero ellos allá en el poder actúan como esas personas, porque hay personas así en su hogar, en su entorno, que son tan desorganizadas con sus finanzas que siempre terminan gastando más de lo que les llega. Exactamente. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hacen? Porque si tú en tu casa, ¿sí? Si nosotros gastamos más de lo que nos llega, sabemos que en algún momento vamos a quebrar, Ujú. porque la plata no va a llegar ni de manera automática ni va a aumentar si nosotros lo queremos y ya. Depende de nuestro trabajo, ¿sí? Y de cómo nos desempeñemos y la cantidad de trabajos que nos salgan. Pero en el Estado, la plata llega de manera impositiva a la gente. Por eso la palabra es impuesto, ¿sí? Toca, No es sí o algo sí. voluntario. La Ujú, misma palabra lo dice. ujú. Una forma de recaudación violenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú no pagas impuestos? Si, por ejemplo, la casa, pues no sé, me imagino que la pueden embargar. Te quitan todo. O Ujú. puedes ir incluso a la cárcel por evadir impuestos. Sí, Entonces, Javier Milei lo explica también bien. Dicen, los impuestos son como si te pusieran una pistola en la cabeza. Pague. Ya.
¿qué te toca hacer? Pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sí entienden muy bien los políticos tradicionales? Es que al Estado nunca le va a dejar de llegar dinero. Así que pueden gastar todo lo que quieran. ¿Qué pasa en una empresa si un empleado se roba una cantidad importante de dinero? Lo despiden porque no les funciona a la empresa. Y la empresa se va a ver afectada, se va a ver Claro. afectada. ¿Sí? Va a ser un hueco grande. Tendrá que mirar cómo resuelve eso. Si se roba, no sé, pongamos 200, 300, 500 millones. O por tomar malas decisiones le hizo perder a la empresa eso. Se va a ver en un gran problema la empresa porque la empresa tampoco le llega dinero ilimitado. Pero la empresa inmediatamente actúa porque sabe que puede hacerlos quebrar, como tú dices, y si no actúa, pues se va a seguir haciendo los huecos Sí, que sus empleados van a hacer. Y En cambio, en el Estado, pues eso no pasa. Nosotros no podemos despedir a un presidente. Exacto. Ojalá, pues en teoría se puede, Sí, pero eso no pasa porque la corrupción ha permeado todas las esferas. Entonces en el Estado el dinero no va a dejar de llegar, así que al político se le hace fácil tanto robarse plata o como despilfarrarla, ¿sí? O invertirla mal en un proyecto que luego no va a servir para nada, ni va a ser autosostenible, que terminan luego los famosos elefantes blancos. Y no es porque digan, invertimos allá, no, sino porque tienen personas, empresas, contratistas y demás que necesitan ellos cumplirle por algún tipo de alianza que hicieron. Entonces, hagamos este proyecto ya, hazlo, y no les importa si lo hicieron bien, si lo van a terminar, por lo menos aquí en Colombia eso se ve muchísimo. Sí. Y hereda, cada gobierno que llega, hereda el problema, pero pues muchas veces no se puede ni solucionar. Y hay algo muy, muy claro que Javier tiene en su estrategia. Y él lo dijo en una entrevista, te lo voy a leer. Hay algo también importante que la casta política no reconoce, y es que la gente detesta y desprecia a los políticos. Siente asco por los políticos, dice Javier Milei. La gente siente ese desprecio por los políticos, que es diferente que la gente diga, sabemos que esto no va a cambiar, toca votar por alguien y votamos, pero la gente no deja de sentir asco por los políticos porque la gente sabe que lo está robando. Solo que la gente también sabe que no tiene cómo ni demostrarlo ni ir en contra, en especial en un país como Colombia o quizá como México. Cuando tú vas en contra de ese tipo de gente, te matan. ¿Sí? O sea, uno aquí lo piensa 2, 3 veces para uno ponerse en contra de alguna ideología política. Eso es un tema muy delicado. Allá en Argentina no es tan así. Allá además es las bandas y eso son más de delincuencia en el país, más no organizadas y aliadas con el gobierno, como por ejemplo si lo estaban en El Salvador. ¿Sí? Entonces, cuando pasan estas votaciones, Milei dice, demostraron que la gente tiene razón en odiar a la clase política. ¿Sí? Entonces dice, cuando vayamos a la próxima elección, que son las elecciones legislativas, donde van a nombrar otra vez a todos los diputados, todos esos no van a renovar más sus bandas. Ojalá. Y él la tiene clara, y yo creo que así va a ser. Realmente yo creo que así va a ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando él retira la ley del Congreso? Él dice, sin la ley hemos logrado esto, esto y esto. ¿Sí? Con otras herramientas que él tiene, como el DNU y demás. ¿Qué lograron? Bajar el déficit a 0. ¿Sí? Pero ¿qué lograron también? Superávit. ¿Qué es el superávit? Cuando entra más plata de la que se gasta. Imagínate, tú eso en un gobierno, ¿cuándo lo ves? No. En Argentina eso no pasaba hace 12 años. Solamente alguien que realmente esté interesado en organizar. Es como cuando llega un gerente a una empresa. Si el gerente realmente está interesado en trabajar para que la empresa crezca y siga llegando más ingresos y por ende haya más producción y demás, pues se mete en el cuento. Cuando no, pues solamente ocupa un cargo y ya. Exacto. Entonces, cuando él aplica esas herramientas con las que él empieza a bajar el gasto, pues la plata le alcanza. En especial porque él sí tiene algo claro, y es que él no puede desamparar a los más vulnerables que están recibiendo subsidios. ¿Sí? Él no lo puede hacer, él no puede cortar eso de golpe. Es decir,
él en esta transición, él sí necesita dinero de los impuestos para atender a esos sectores más vulnerables, que es lo que dijimos ahorita, las prioridades. Sí. ¿Sí? Lo demás, él le cortó muchísimo al gasto público, tanto que pudo tener superávit. Entonces, la manera en la que él lleva ese gobierno me parece que va muy fija a todo lo que él ha dicho en campaña. Y la gente lo critica. Entonces, o sea, los políticos lo critican. Y dicen que, sí, pero es que igual está tocando cobrar impuestos. Igual no los ha bajado. Igual mire que ahora le quitó los subsidios a esto. Ahora que va a afectar esto. Listo. Entonces él dice algo muy claro y esa es la falacia, se llama así la falacia del nirvana. ¿Sí? Que la falacia del nirvana es atacar cualquier idea contraria porque es imperfecta. Entonces él dice, ¿qué alternativa teníamos? ¿Sí? Venían en una crisis donde apuntaba que Argentina iba a caer en una hiperinflación. ¿Sí? Es decir, iba a ser aún peor la crisis a como estaba antes. Si Milei no interviene, ellos estarían en este momento, a esta fecha, estarían mucho peor de lo que estaban en diciembre. ¿Sí? Ahorita no están mucho mejor a diciembre. ¿Sí? No están mucho mejor porque es que el rezago de esas políticas económicas que traían, pues les está afectando a toda la población. O sea, no es algo que se cure de inmediato. No. Entonces, estos momentos críticos que tiene que pasar Argentina en esta transición económica, pues van a ser muy duros. Y pues a la izquierda se le hace fácil criticarlo. Y le dice, no, es que está afectando esto, están subiendo los precios, tal cosa. Y él dice, ajá, ¿y la alternativa cuál era? Entonces, no podemos criticar una idea porque tenga imperfecciones o no sea ideal, no sea como que el cambio llegó él, hizo una ley y automáticamente todos ahora ganan mejor, no hay problemas, no hay consecuencias de todo lo que se ha venido haciendo en Argentina durante los últimos 20 años. No, eso no existía. Entonces, él está haciendo una transición teniendo en cuenta todo esto. Por eso es que él tiene este año para poder aplicar la mayor cantidad de cambios en la Argentina que a final de año hagan sentir a la población que ahora están empezando a subir la cuesta, ya no están bajando. Digamos, él lo dice así, Argentina venía a estrellarse, ¿sí? A estrellarse. Él lo que está haciendo ahorita es cambiar la ruta para que no se estrelle. No quiere decir que ya haya empezado a subir, cambiar la ruta. Era o cambiar la ruta a pesar de que va a seguir bajando un poquito o estrellarse. Entonces, ¿qué más podía hacer? Sí, a veces de pronto nosotros como seres humanos queremos cambios de una vez, pero pues es entendible que pues por lo menos en el caso de él pues apenas hace poco empezó, no lleva mucho tiempo, pero sí, final de año, empezando el próximo año es donde ya se va a poder decir si realmente todo lo que él ha hecho, toda su estrategia está funcionando o si realmente está llevando a Argentina a peor. Porque pues es normal, ¿sí? Es normal que se tengan que ajustar de alguna manera, que otros se vean afectados por algo que recibían, pero pues no era la prioridad. Exacto. Entonces eso me hace recordar el tema que mencionabas de la provincia que se gastaban 20.000 millones o que se gastan en publicidad, me hace recordar a una ley que sacó este gobierno aquí en Colombia, que hablábamos precisamente el fin de semana, y es que saca una ley donde le prohíbe a todos los demás gobernantes de las ciudades, de las gobernaciones acá, de que tengan una marca de gobierno y pagar publicidad para eso. Pero le prohíbe a todos, pero vemos que Presidencia no hace eso, ¿no? El gobierno del cambio, el cambio por la vida, no me acuerdo cómo es, pero en todos lados está. Exacto, manejan una marca de gobierno. Con su eslogan. Con su eslogan que venía desde campaña, la misma idea, pero ellos no se acogen a esa ley, pero los demás sí.
Entonces, digamos, a mí me parece algo bueno, claro, o sea, no hay necesidad gastar tanto dinero para mostrarse, porque es que realmente un gobierno o un gobernante no debe llegar para mostrarse. Ujú. A ellos les interesa mostrarse porque pues tienen más aspiraciones políticos Sí, para más claramente. adelante, pero realmente nosotros como ciudadanos no necesitamos que se muestre, nosotros necesitamos es ver resultados, resultados reales, resultados que luego nosotros como ciudadanos digamos, oiga, este señor sí fue bueno, merece Resultados, seguir. resultados transparentes, que la gente Ujú. pueda comprobar que lo que el político está diciendo que logró es una realidad y la gente lo está percibiendo también. Sí, Que precisamente la, la gente cada vez más está empezando a ver las cosas de esa manera y a exigir gobernantes diferentes, ¿sí? Esos políticos, aquí hace poco a la alcaldía se lanzó uno pensando que con las ideas tradicionales, las de siempre, ni las siquiera de ideas, no, no, ni porque siquiera no ideas, había. la manera de hacer política tradicional en cuanto a comunicaciones y el equipo que lo estaba asesorando, pues creyeron que simplemente era así de sencillo hacer lo mismo que antes había hecho y eso iba a funcionar. Pues estaban muy equivocados porque a pesar de que estamos en una ciudad pequeña, Ujú. donde este tipo de mentalidad todavía está hasta ahora empezando a forjarse en los ciudadanos, ya la gente no come de eso. Sí, Y eso que aquí todavía no ha llegado del todo. Que estos gobiernos como el de Javier Milei, como el de Nayib Bukele, están haciendo que la gente empiece a pensar distinto. Pero sí. eso se va reflejando mayormente pues en el país y demás. A las ciudades y eso se demora un poquito más en llegar a ese cambio de mentalidad, pero ya se está viendo. Lo malo es cuando llegan las elecciones, que muchos ciudadanos a veces se quejan, hablan, pero hablan de corrupción y demás, pero terminan siendo unos corruptos a menor nivel, pero terminan siendo corruptos al vender su voto Ujú, o por un trabajo o por un puesto sin realidad dimensionar lo que es elegir a un gobernante. ujú. No es, o sea, realmente no deberíamos hacerlo por un puesto, no deberíamos hacerlo porque pues viene aquí, me hace una reunión y me da plata por haber hecho una reunión y lograr que varias personas lleguen, sino que es el beneficio de todo un país, de toda una ciudad. ¿Por qué? Porque si a la ciudad y al país le va bien, pues a mí me puede ir bien, mis condiciones pueden mejorar, mi economía puede mejorar. Pero los políticos lo que hacen es sacar el mayor provecho de su gobierno, ¿sí? El mayor provecho personal para él y sus familias, e invertir esos dineros en otras ciudades, en el caso local, pero también en el caso ya nacional, invertirlo en otros países. Tú ves, Sí. por ejemplo, Gustavo Petro y los políticos que lo acompañan, tienen inversiones por fuera del país. ¿A dónde mandan a estudiar a sus hijos? Afuera del país, porque saben que el país que están gobernando lo están mandando al precipicio. Y ellos lo que están haciendo es, mientras cae, sacar el mayor provecho posible. Mientras la moneda se devalúa, comprar sus dólares, ahorrar en dólares e invertir por fuera, en paraísos fiscales o en otro lugar que no sea el país que ellos están destruyendo. Así estaban haciendo en Argentina durante todo ese tiempo. ¿Sí? Los políticos decían y les prohibían a los demás salir en pandemia y demás, y ellos se iban por fuera del país de vacaciones. Cosas tan, pues ridículas. Pero mira que este mismo gobernador de esta provincia, en una entrevista, le reclama a Javier Milei diciéndole que es que ese dinero no es que usted tenga la opción de dárnoslo, sino es que usted lo que tiene es que devolvérnoslo porque es dinero de nosotros. ¿Dónde se... ¿Qué, qué, qué genera el Estado, el gobierno nacional? Él no siembra, no hace nada, no produce, ¿sí? Solamente recauda. En cambio, las provincias somos las que generamos los recursos, tenemos la soya, todos los sembrados, tenemos los puertos, nosotros somos los que aportamos al Mm, país. Qué equivocado está claro, ese gobernador, porque quien produce no es ni el el Estado, gobierno. no el gobierno nacional, ni son las provincias, ni nada de eso. Es la gente. La gente, las empresas, los que se han dedicado desde hace años a crear ya sea una pequeña o gran empresa para producir
y pagar esos impuestos Ujú. que necesita el Estado pues para mantener una ciudad. O sea, uno no está en contra de que toque de pronto dar para que una ciudad se mantenga. Yo lo miro como cuando uno vive en un conjunto cerrado. Ujú. Hay que pagar, no sé, pues en otros lados, pero por lo menos aquí en Colombia, en los conjuntos cerrados, la mayoría, se paga una administración. Así usted sea propietario de su apartamento, paga una administración Ujú. para que tenga vigilancia privada 24 horas si así lo quiere, para que tenga personas que hagan aseo a las zonas comunes, si hay piscina, entonces para que haya una persona que esté siempre pendiente de la piscina, el aseo y demás. Y pues así mantiene organizado el conjunto cerrado. Ujú. Y pues es necesario también que en una ciudad, pues nosotros como ciudadanos hagamos una contribución para que también la ciudad se mantenga organizada. El problema es que no se ve. No se invierte en las vías, no se invierten en temas, en infraestructura que hagan sentir al ciudadano que estamos en crecimiento y que hay una ciudad que se está desarrollando y que la plática que yo estoy dando, aunque me impone el gobierno, está dando frutos. Ese es el problema. Sí, y digamos que a un nivel, sí, una escala pequeña como un conjunto, digamos que puede haber un poco más de control. Se reúne la asamblea y dicen, venga, no, este dinero se está yendo mal en esto, mejor invirtámoslo así, o cambiemos la administración, que llegue otro Sí, que es más fácil ese control, pero a nivel de un país es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en otros episodios, que la corrupción o el sistema político está diseñado para ser corrupto. Entonces es fácil que quien llega al poder pueda sobornar a quienes pueden tumbarlo para que no sí. lo molesten. Y la ciudadanía que no está metida en nada de eso, pues no puede hacer nada. Simplemente toca ver cómo pasan los gobiernos y ver cómo roban y no poder hacer nada. Porque quienes sí pueden hacer algo en contra, pues están sobornados, han recibido el dinero y se quedan callados porque les va muy bien, porque es tanto el dinero que ellos se roban que les alcanza para sobornar y todos viven bien. Sí, Vive bien el que se roba, vive bien el que sobornan y el único que sufre es el pueblo. así es. Entonces, esto está cambiando en Argentina. Él se ha mantenido firme en no caer en ninguna de estas típicas estrategias políticas, ¿sí? Y él lo dice también muy claro. Él dice, lo que pasa es que yo sí puedo, ¿sí? Él no está sucio de nada, no tiene rabo de paja. Sí, que ese es el problema de muchos. Ujú. Entonces los políticos, ¿por qué no pueden ni se atreven a eso? Porque no pueden, Ujú. ¿sí? No les conviene, ¿sí? Empieza a salir los trapitos al sol y van a dañar ese buen nombre porque aparte que no van a ser chismes, o sea, van a hacer cosas comprobables y no les Exacto. conviene. Y no solamente que no les conviene, sino también es que no están acostumbrados a otra cosa que no sea robar. Sí, Mire, por ejemplo, el mismo gobernador viaja a Buenos Aires, ¿sí? A entrevistas y demás, viaja en un avión privado que tiene la provincia. Cuando ni siquiera Javier Milei ni para ir a Davos, ¿sí? Ni para ir a Italia, allá al recorrido que tuvo, ni en Israel, él lo que hizo fue usar avión de línea. sí, Y llega este gobernador, coge un avión que tienen para saneamiento, o sea, para temas médicos y demás, y se le hace fácil llegar en su avión privado a la capital, donde de esa provincia a la capital salen 18 vuelos diarios. ujú. O sea, no es como decir, no, es que aquí sale un vuelo cada, Cada 2 días. cada 2 días o una vez a la semana, entonces necesita ver urgente. Ah, listo, uno lo Sí, entendería. Pero en situaciones así, y uno dice, a ver, después de un político de estos, ver lo que está haciendo el presidente, cómo se está apretando el bolsillo, ¿sí? Cómo está ahorrando y ver cómo la gente está percibiendo lo que él está haciendo, que lo está percibiendo de una manera muy positiva, ¿por qué hace eso? No es porque sea a propósito, es que están acostumbrados a eso. La gente se está dando cuenta, la gente le está dando asco a ese tipo de políticos y en unas siguientes elecciones eso se va a ver reflejado. Yo creo que va a ser así como Javier lo dice.
Congreso se va a renovar, ¿sí? Los que van a llegar apoyando las ideas de la libertad, no tanto ni solo por convicción, sino porque saben que la gente lo está demandando, Claro. la gente lo quiere, ¿sí? Después de este año, cuando la gente pueda ver los resultados positivos del gobierno de Milei y ya empieza a percibir esa luz al final del túnel, la gente va a decir, yo no voy a apoyar ningún político que no esté a favor de estas ideas. Y es una manera natural de ganarse el pueblo. Y esa es la estrategia de Milei. Él fue por las buenas, no le aceptaron, pues va por las malas y los va dejando en evidencia. Sí, mire, el político que dijo el cambio, mire lo que está haciendo. Y cuando vayan a votar, acuérdense de él. Y Javier Milei tiene mucha audiencia, así que todo lo que él diga rueda por todo el país sin necesidad de pagar un centavo de pauta, y los políticos tendrán que cambiar su manera de actuar o salir y darle paso a nuevos políticos. Es un influencer, no solamente presidente, es un influencer y da lecciones pues para todo el mundo. Bueno, esto fue prácticamente una clase de economía, tratando de bajar Noticiero Milei. el nivel para poderlo entender. Sí, pues, yo creo que, o sea, yo quiero seguir de cerca este gobierno de Javier Milei. Yo lo he venido siguiendo desde campaña, desde que empezó, desde que empecé a ver los videos de él en entrevistas y todo eso, y me ha parecido tan interesante, ¿sí? Tanto que me gustaría estudiar, ay, estás soñando, tanto que me gustaría estudiar economía, pero bueno, no sé, si me da una locura, de pronto lo hago, pero no. Entonces, ha sido muy interesante esa campaña, esas ideas, cómo él las ha defendido, una persona, mejor dicho, muy basada con sus principios firmes, y es un modelo a seguir, o sea, ni siquiera para los políticos, para todos, todos deberíamos ser así. Todos deberíamos saber de economía. Sí, ¿no? Y si nosotros tenemos principios, defenderlos y Claro. quedarnos firmes en ellos, no estar ahí. Y si esa persona en algún momento actúa de una manera que no es correcta, según los valores y principios, pues también hay que decirlo, ¿sí? No Claro. Quiere decir que es que uno a esta persona la tiene como un referente, pero entonces cuando hace algo mal, igual uno lo defiende. No, porque no se trata de eso. Se trata es de rescatar lo bueno, y el día que haya que criticarlo y decir que cometió un error, pues hay que decirlo. Aquí hay que defender las ideas, no la persona. Sí, no como tener un ídolo. Exacto. Y esas ideas que benefician es a todo el mundo, no a unos cuantos. Exacto. Entonces, vamos a seguirlo de cerca. Sí, va a haber podcast de otros temas, solo que hoy se nos fue todo el podcast hablando de Milei. Tema, pero bueno. Vamos a ver si de pronto para la otra semana. La otra semana hablamos de más temas. Pero es que Javier Milei está dando mucho de qué hablar, y como les he dicho, esto nos importa a todos. Sí, lo que está pasando allá es un ejemplo, es un reflejo de lo que luego tiene que pasar en otros países. Yo espero que a él le vaya bien, sí, porque si no va a ser una situación muy difícil para el resto de países en Latinoamérica. Claro. Porque entonces los demás políticos van a decir, ¿sí ven? Se los dijimos. Se los dijimos. Y ahí yo creo que sería ya la muerte de ese tipo de ideas. Así es. Bueno, pues ya me quedé yo aquí con mis temas, pero no pasa nada. Yo también tenía otros temas, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por ver este episodio número 6. Si les interesa, si les gusta estos temas, por favor déjenlo saber en los comentarios, ¿sí? Y cuéntenos su opinión frente a eso también. Y si de pronto en algún momento quisieran participar, pudiéramos hacer un en vivo donde pudiéramos vincular a personas que quieran opinar también, sí, sería muy chévere, ¿cierto? En Instagram, síganos en Instagram. Chévere conocer diferentes opiniones, diferentes perspectivas de personas que incluso pues viven allá. O sea, sería muy, muy chévere, ¿cierto? Sí, me gustaría mucho. Que nos dejaran ahí en los comentarios como que me gustaría que hiciéramos un tema entre nosotros, entre los que quieran, ¿no? Y poderla programar
Sí. ¿Por qué no? Una videollamada y transmitimos por YouTube, por Instagram o lo hacemos solo por Instagram, por donde se pueda. Pero sería chévere, o sea, es chévere poder conocer diferentes puntos de vista. Exacto, sí. Siempre y cuando haya un debate sano, ¿no? Podemos hacerlo de pronto un domingo, ¿cierto? Un domingo lo podríamos hacer. Sí. Bueno, de nuevo muchas gracias y aquí dejamos este episodio por el día de hoy con la compañía de Mía, que le gusta dormir durante todo el episodio. Chao. Bueno, chao, que estén bien.